Buenos días para todos. Un saludo desde la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. Muchas gracias. Bueno, he estado muy interesado en que los estudiantes de la educación básica, digamos de noveno grado, se inicien en lo que sería la programación. Entonces hay que distinguir dos cosas. Una son los informáticos, para usar el lenguaje que usan en España, y otra, los que son usuarios de la informática. Listo. Hay que mirar que empezar a enseñar informática desde los primeros grados de la educación básica, pues nos brinda algunos beneficios. Como es mayor conocimiento de no solamente de esa disciplina, sino que podría ayudarnos a explorar mejor desde el punto de vista vocacional a nuestros estudiantes. Ya se ha dicho que las carreras de corte STEAM tienen una alta empleabilidad en los años próximos. Hola Marcela. Dos problemas frecuentes aparecen con la imprecisión que tenemos sobre el pensamiento computacional. Esta palabra pensamiento computacional se ha puesto muy de moda desde el año 2006 para acá, desde que la doctora Janet Wynn de los Estados Unidos, digamos, realzó este concepto de pensamiento computacional sin que ello signifique que ella sea la pionera de este término. Fue por allá en los años 80 donde apareció por primera vez el término pensamiento computacional, pero a la doctora Janet Wynn se le puede agradecer que lo haya popularizado, y es un término que suena muy bonito, muy atractivo para referirse básicamente a lo que la enseñanza de la programación o la informática, como lo llaman en España. Empezar a enseñar informática desde los grados iniciales nos puede ayudar a mejorar las experiencias educativas y las prácticas en las distintas asignaturas, por mencionar matemáticas. Una aproximación a la matemática utilizando la informática puede contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes de matemáticas. Eh, Aquí vuelve y entra en juego la dialéctica herramienta-objeto, en la medida en que los conceptos de matemáticas pudieran jugar ese doble rol de ser objeto, pero también podrían ser herramienta-objeto. Con esta aplicación, con esta presentación, que es cómo usar el algoritmo de la división, en este caso el algoritmo de la división sería como el pretexto para desarrollar conceptos de informática. Y esta experiencia muestra cómo esa obra de militancia de los conceptos matemáticos, que pueden ser objeto o como herramienta, contribuye, diría yo, al aprendizaje tanto de la matemática como de la informática. Quisimos trabajar en un lenguaje de programación que estuviera como en el medio. Tenemos, digamos, tres tipos de lenguajes de programación, que son los lenguajes de programación visuales, basados tipo Scratch, y tenemos los lenguajes de programación textuales tipo Python. En el medio se ubicaría, pues una ubicación que he hecho yo, los que son parte texto y parte visual basado en bloques, como lo es en este caso App Inventor. Eso es una plataforma desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos, y vamos a usar este lenguaje de programación para iniciar a los estudiantes en lo que sería la programación. Repito, hay varios términos que pueden significar lo mismo, pero hay que diferenciar la alfabetización digital o digital literacy de lo que es la informática o la informatics.
Son dos cosas distintas. La informática, diría yo que es de más alto nivel, porque es la ciencia que hay detrás de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En tanto que la alfabetización digital hace referencia prácticamente al uso del software, al uso de los computadores, y es la capacidad que todos los profesionales desde las distintas disciplinas deberíamos desarrollar para buscar información, para trabajar en Internet, para comportarse en la red, etc. Pero la informática, que es lo que a mi juicio no se está haciendo en Colombia, ¿sí? Porque tenemos un área que se llama tecnología e informática, pero no está haciendo ni lo uno ni lo otro, porque nuestros chicos en la generalidad no están aprendiendo a programar, solo son usuarios de algunas aplicaciones, de algunos programas, pero no se están desarrollando los conceptos básicos de programación. Para poder contribuir a un desarrollo de una didáctica específica de la programación en este caso, hay hay que establecer unos contenidos, hay que establecer una metodología, hay que establecer una secuencia, ¿sí? Y para saber si una persona se queda solamente en lo que es la competencia digital, lo que es la informática, pues aparecen preguntas que en función de la respuesta uno dice si está simplemente como usuario o si está avanzando hacia el estudio de la informática. En general, esa frontera entre lo uno y lo otro, entre lo que es la literatura digital o lo que es la informática o la programación propiamente dicho, es muy tenue. No hay nitidez entre lo uno y lo otro. En esa frontera no hay nitidez. Entonces aparece otra pregunta que le daría a uno mayor nitidez. Y es, eh, cuando yo estoy enseñando a programar, ¿de verdad estoy enseñando los conceptos que hay detrás de la programación? Me refiero a los conceptos fundamentales, a los conceptos básicos de programación, como son el concepto de tipo de datos, el concepto de variable, el concepto de ciclo, funciones de repetición, sentencias de repetición, condicionales. Y eso está siendo desarrollado y el profesor es consciente de qué concepto está desarrollando, diríamos que estamos avanzando hacia la enseñanza de la programación. Ese es como el propósito de empezar a enseñar programación en los grados iniciales de la educación básica. En este caso, como he sido profesor de matemáticas y ahora he incursionado un poco en la parte de programación, entonces empezamos por trabajar en el lenguaje de programación App Inventor. Anteriormente habíamos trabajado con Scratch y se había hecho un estudio previo hace 2 años en la Universidad de Juan Carlos. Hay básicamente 7 habilidades de pensamiento computacional que hay que tener muy claro para poderlas desarrollar. Dos de esas 7 habilidades de pensamiento computacional, por un lado, el pensamiento lógico y por otro, la abstracción. Estas dos habilidades de las 7 habilidades de pensamiento computacional fueron las que obtuvieron peor evaluación cuando trabajábamos con Scratch y cuando trabajábamos con una aplicación que se llama Doctor Scratch, que evalúa proyectos desarrollados en Scratch. Ahora, en Brasil hay una gran apuesta para llevar precisamente la computación a la escuela y ellos han desarrollado una aplicación parecida a Doctor Scratch que se llama Codemaster y lo que hace es evaluar los proyectos que se desarrollan en App Inventor. Eh, Doctor Scratch, que evaluaba proyectos hechos en Scratch, evaluaba básicamente las 7 habilidades de pensamiento computacional, ¿sí? Como son la abstracción, como son el pensamiento lógico, el paralelismo, la sincronización, ¿sí?
A diferencia de Dr. Scratch, Codemaster hace evaluación de proyectos realizados en App Inventor, nos desglosa en 14 ítems y uno de esos ítems vuelve a ser precisamente la abstracción. Entonces, la idea es que los proyectos que se hagan en App Inventor puedan evaluarse y esta herramienta de Codemaster aparece como una alternativa para evaluar esos proyectos. Siguiente. Para ello, ¿qué hicimos? Tuvimos los materiales y el primero un material es precisamente usar el algoritmo de la edición en los números enteros, usar la aplicación App Inventor, usar algunas preguntas, algunas situaciones, problemas en matemáticas muy sencillas que pudieran ser para grado séptimo, que consisten que dados el dividendo y el divisor, el estudiante nos pueda decir cuál es el cociente y cuál es el residuo, pero en los números enteros. Para eso usamos, como ya lo he mencionado, Codemaster, y hemos usado estudios previos que se han hecho de evaluación de proyectos en Scratch, y he utilizado un informe que presentan algunas personalidades muy importantes en el ámbito de la enseñanza de la informática en España y en Europa. Entonces, en relación con el algoritmo de la división, quise estudiar cuál es el nivel de apropiación que de este algoritmo de la división tienen estudiantes de grados séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, y también los profesores de matemáticas en formación y profesores de matemáticas en ejercicio. App Inventor fue lo que usamos. Queríamos tener el reporte de cómo estos grupos poblacionales de estudiantes, posgrado séptimo, maestros en formación y maestros en ejercicio, tienen de esas preguntas para poder justificar el que fuera importante hacer esta aplicación. La aplicación lo que hace es que precisamente está hecha en App Inventor. No sé si puedan ver mi pantalla. Aquí está la aplicación. Y lo que hacemos es enviar esa aplicación en App Inventor y que puede ser utilizada en los dispositivos móviles con sistema operativo Android. El informe que le mencionaba hace referencia a la enseñanza de la programación en los distintos niveles, básicamente en los niveles preuniversitarios. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿No? Bueno. Quería, compartir pantalla, toda la pantalla. Es que de verdad que tengo una conexión muy pobre de internet y se me queda allí. Pero bueno, no tengo buen internet. Ah, parece que sí. Listo. Entonces démosle aquí cancelar. Bien, entonces, en la pantalla que estamos viendo, en la aplicación que estamos viendo una interfaz de lo que es la evaluación que hace la aplicación Codemaster a los proyectos desarrollados en App Inventor. Aquí vemos el análisis que ha hecho esa aplicación de la aplicación que hemos hecho para calcular cocientes y residuos dados dividendo y divisor en números enteros. Entonces me interesa básicamente que me evaluara dos aspectos, que era la abstracción y lo que era el pensamiento lógico. Entonces Codemaster asignó un puntaje entre 0 y 3, siendo y como pudieron observar, la aplicación desarrollada por estudiantes con mi acompañamiento, este caso es solo una de tantas, vemos que ha alcanzado un máximo de 3 puntos en la abstracción. Siguiente. Para entregarles las 9 situaciones
problemas a los evaluados, se les escribía el teorema de la el algoritmo de la división en los números enteros, con el teorema y el corolario. A continuación vamos a mirar cada una de esas preguntas y vamos a mirar el reporte de los resultados que tenemos. En este caso voy a presentar solo los de los profesores en formación y en ejercicio, y luego miraremos los de los estudiantes. Siguiente. La primera pregunta que se les formulaba a los profesores era esta. Si tenemos un dividendo de menos 102 y un divisor de 13, ¿cuál sería el residuo? Y esta son los resultados a esa pregunta. En el cociente, solo el 33% de los maestros, tanto en formación como en ejercicio, responden acertadamente, un 33% al cociente, y con un desacierto del 67%, es decir, las 2/3 partes responden de manera incorrecta cuál es el cociente, y de igual manera las 2/3 partes responden de manera incorrecta a esa pregunta. Hacemos la segunda. Aquí vemos que solamente le cambiaron los signos, ahora los dos son negativos. Y vemos el porcentaje de aciertos. Aquí aumentaron los desaciertos, observen. Aumentaron considerablemente. Y estamos hablando de profesores tanto en formación como en ejercicio, como profesores de matemáticas en distintos grados de la educación básica, secundaria y primaria. Tercera pregunta. Aquí tenemos que el dividendo es negativo y el divisor es positivo. Veamos cómo se comportaron. Aquí se esperaba mejoría, pero no. El 20% tanto en el cociente como en el residuo. Siguiente. Veamos que aquí tenemos que el dividendo es positivo, el divisor es negativo. Veamos cómo es el comportamiento de los aciertos. Aquí también las 2/3 partes responden de manera incorrecta y solo 1/3 parte responden acertadamente. Aquí los dos son negativos y el porcentaje de desaciertos en cociente es de 1 a 4. De nuevo colocamos el dividendo positivo, el divisor negativo, y veremos cómo es el comportamiento acá. Veamos que aumentan un poquito los aciertos en relación con lo que se venía presentando, ¿sí? Pero vemos cómo mejoran el residuo, pero el cociente sigue siendo equivocado. Esta quizás fue la pregunta con mayor dificultad, la séptima pregunta. Tenemos un dividendo positivo, un divisor negativo, y observemos los resultados. El 93% desacierta en el cociente, un 80% coloca de manera incorrecta el residuo. En la octava pregunta, los dos amigos, y aquí los resultados, se esperaba una mejoría, pero no, vuelve a ser de 1 a 4 la relación entre aciertos y desaciertos. Y la novena y última pregunta, que aquí es importante recordar que el residuo nunca puede ser negativo, y vemos que este es el comportamiento de los resultados en estas preguntas. Con base en esta información, consideramos que era importante
crearle a los estudiantes la necesidad de hacer un algoritmo de la división usando un lenguaje de programación tipo App Inventor. En este caso, no podemos, quisiera compartirle la aplicación hecha en App Inventor, la pueden descargar, la puedo usar en el ordenador. Si me lo permiten, la voy a mandar para que desde una empresa docente la analicen, la estudien y hagan las recomendaciones a las que haya lugar. No pudiéndoles presentar precisamente cuáles son los elementos de pensamiento computacional que se requirieron, se recomienda, cuáles son los patrones de diseño, de qué manera usamos la abstracción para llegar a la solución de este problema, que es que resuelva, utilizando el algoritmo de la división, divisiones en los números enteros. Hasta aquí, y quedo para las preguntas, y desde ya muchísimas gracias para todos. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces damos inicio a la sesión de preguntas. Va a ser de máximo 20 minutos. Entonces en la parte inferior derecha de sus pantallas hay un botón morado, pulsan ahí y el primer icono de izquierda a derecha es el chat. Pueden enviar las preguntas al chat de todos y estaremos pendientes. Bueno, profe, ¿qué diferencia hay entre informática y tecnología? Por un lado, la tecnología en el ámbito de la educación involucra muchísimas otras cosas distintas de la tecnología informática. Uno puede hablar de tecnología, por ejemplo, si habla de un ingeniero industrial, uno puede hablar de tecnología si habla de la ingeniería mecánica, uno puede hablar de tecnología, por ejemplo, cuando uso el lápiz y papel. La palabra tecnología es mucho más amplia que la palabra informática. La palabra informática se involucra a los procesos de enseñar a programar sin que eso sea lo único, porque en informática, además de programación, se habla de otras cosas que no necesariamente son solo tecnología. Ok, profe. ¿A cuántos profesores se les eh, impuso, o sea, presentaron la prueba que nos acaba de mostrar? En este caso, los profesores evaluados fueron un total de 15 profesores y también se evaluaron a 30 estudiantes de grados novenos y otros 12 de otros grados que no fueran novenos. Los 15 profesores evaluados fueron tanto en formación como en ejercicio. Ok, también preguntan cómo fue el formato en que se presentó la pregunta a los docentes y qué tipo de respuestas se esperaba de ellos. Es decir, ¿esperaban un código de programación o se esperaba solo los números correspondientes a la división? No, solamente se esperaba un entero, un numerito, que tuviera, digamos, -3, -4. Pero lo que se observó en muchísimos casos era que los profesores, me imagino que cogían la calculadora y usaban la calculadora y ponían el resultado usando números que no fueran enteros. Por decir algo, colocaban 7.84. ¿Sí? O sea, lo hacían de manera desprevenida, no teniendo en cuenta precisamente el algoritmo de la edición en números enteros. Ok, gracias, profe. Es decir, que ellos utilizaban calculadoras en el proceso de la resolución de estos problemas. Podían usar la calculadora, no se les restringía.
porque lo que se observa es que las calculadoras que se usan mayoritariamente están programadas para trabajar en los números reales. No he conocido o no he tenido la oportunidad de ver calculadoras que trabajen en los números enteros. ¿Se ha aplicado esta prueba a estudiantes de secundaria y media? Sí, de séptimo grado, de octavo grado, de noveno grado y hasta décimo grado. La última prueba que se aplicó fue a estudiantes de noveno grado, ¿sí? Todo un grupo completo, todo un grupo. Esos resultados fueron ostensiblemente mejores, incluso, que los que observamos en la presentación. Pero esa mejoría se dio porque con ellos no solamente me interesaba evaluar el formulario como tal, sino poder recordar precisamente el algoritmo de la división en los números enteros. Entonces, ese poderle recordar y poderle llamar la atención que el residuo siempre es mayor o igual que cero y menor que el cociente, precisamente eso hizo que mejoraran bastante los resultados. Y también preguntan acerca del software, del desarrollo, ¿qué tipo de respuesta muestra el programa al usuario? ¿Solo se muestra el residuo y cociente o el proceso de elaboración de la división? No, la aplicación simplemente muestra en una etiqueta te dice cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál es el residuo y cuál es el cociente. Y la aplicación además, digamos que te muestra todos los divisores del dividendo, te muestra las tablas de multiplicar desde, por decir algo, si tú colocas 108 como dividendo, entonces te coloca toda la tabla de multiplicar del cociente, digamos que fuera, un ejemplo, te coloca 20 como dividendo y 4 como divisor. Entonces la tabla de multiplicar te dice, te sale todo un listado, te dice 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, hasta que llega menor o igual que el dividendo. Eso para poderle mostrar al estudiante dónde es que está su equivocación, ¿sí? Y la aplicación también funciona pues para todos los enteros, tanto para positivos como para negativos. Gracias, profe. También preguntan, ¿cuál es la conclusión del estudio? La conclusión del estudio es que, por un lado, desde el punto de vista matemático, es muy importante que el maestro en formación o el profesor en ejercicio entienda que el algoritmo de la división en Z, por un lado, no admite residuos negativos y que si no se tiene claridad en el algoritmo de la división, pues va a ser muy difícil desarrollar, por ejemplo, el teorema de residuos, el teorema de la programación. Aquí lo importante es mostrar procesos de abstracción, es decir, que yo pueda desarrollar un procedimiento y que ese procedimiento pueda ser llamado muchísimas veces y no tener que repetir cada cosita cada vez que lo voy a hacer. ¿Qué se puede decir del concepto de la división de los números enteros? ¿Del concepto o del algoritmo? Creería que el algoritmo, profe. Del algoritmo. Primero, pues algo que me preocupa es que los profesores no estamos siendo conscientes del algoritmo de la división, no estamos siendo conscientes. Y otra cosa que me pareció interesante en el desarrollo de la aplicación es que App Inventor trae como unos bloques prediseñados. Por ejemplo, trae un bloque que dice matemáticas. Entonces, tranquilamente usted dice, dígame A entre B. Pero la idea es que precisamente si yo estoy enseñando a dividir, hay otra alternativa que es hacerlo a través de restas sucesivas. Entonces, se hizo de varias maneras. Se hizo usando restas sucesivas,
decir, no existe la división, sino que existe solo la resta, y también de la otra, que es usando bloques que dan cuenta de la división como tal. Un paso siguiente es poder enseñar la división usando analogías correctas. Analogías correctas. Preguntan, profe, sí señor, pregunta profe si cree que la informática o la tecnología son los proyectos STEM. Bueno, hay una idea y es que las STEAM pues son carreras que se relacionan con la S de Ciencias, T de Tecnología, M de Matemáticas, ¿sí? Y ahorita le quieren meter incluso arte. En estudios previos se ha demostrado que el arte es importante. Por ejemplo, en el caso de App Inventor tiene como dos partes. Una parte es la parte de diseño de las interfaces y otra es la parte de los bloques, lo que tiene que ver con la codificación, con la lógica de programación. Entonces, la parte de arte es importante pues porque nos va a dar un diseño, unas aplicaciones atractivas y lo que se busca es que la persona que use nuestra aplicación le den ganas de quedarse y utilizarla para desarrollar conceptos, por ejemplo, de matemática y no que la abandone en el primer momento. Entonces, el arte es importante. Pero bueno, este tipo de carreras de STEAM, por ahora hay como una discusión y es, si pensamos en una didáctica general de todo, ¿sí? O si por el contrario, como se está creyendo por un grupo de profesores en España, y es que la informática debería empezar a desarrollar una didáctica específica. Yo estoy más inclinado a que la didáctica debe tener la informática debe tener su. Si yo estoy en el contexto colombiano, por ejemplo, en un grado octavo, en un grado noveno, donde por alguna razón los estudiantes están iniciándose en la programación, ¿cómo hago para desarrollar algoritmos que tengan bastante sentido para ellos? Entonces, una manera es usar precisamente las matemáticas. No es fácil tratar de trabajar algoritmos, enseñar a programar en grados iniciales sin que se traiga a la fiesta la matemática. La gran mayoría de algoritmos tienen que ver con matemáticas. Entonces allí es donde me parece que hay que traer los conceptos de la matemática, los conceptos formales, los más, digamos, coyunturales de la matemática, como son el teorema fundamental de la aritmética, el algoritmo de la división, el teorema fundamental del álgebra, es decir, poder usar esos conceptos formales bien importantes de la matemática y poderlos usar en la enseñanza de la programación de tal manera que hagamos la doble militancia, es decir, la matemática le contribuye a la informática y que la informática le contribuye a la matemática. Por ejemplo, en este proyecto del algoritmo de la división se presentaban dificultades desde lo técnico, desde la informática, desde el manejo de la codificación, desde el manejo de los bloques, pero la dificultad inicial fue la apropiación del algoritmo precisamente. Cómo diferenciar cuando el dividendo era positivo o cómo diferenciar cuando el dividendo era negativo. Allí me parece que el protagonismo lo dio fue la matemática y no solamente los bloques, porque en informática, mientras yo no sepa para dónde voy, no puedo empezar el viaje. Y ese para dónde voy me lo da precisamente la apropiación de los conceptos de matemáticas. ¿Qué resultados se obtuvo con los estudiantes esta prueba? Lo más importante para los que yo observo es que, por ejemplo, en el caso de los alumnos de grado noveno que los evaluamos hace más o menos un mes, pues por un lado les dio mucha satisfacción ver que había algo distinto a lo que la calculadora hacía. Están muy interesados en que se desarrollen otras aplicaciones
y que les sirvan para aprender otras áreas. Entonces, encuentro dos beneficios. Uno, que logran mejorar la conceptualización de los objetos matemáticos. Y por otro lado, los invita a desarrollar otras aplicaciones que les ayuden a aprender otras asignaturas u otros conceptos de la matemática, ¿sí? Esas dos cosas me parecen bien importantes de cara a mejorar los aprendizajes de los estudiantes colombianos, no solamente en informática, no solamente en matemáticas, sino en otras asignaturas. Ok, pregunta también nuevamente acerca de la aplicación. Y dicen que si la entrada permite ingresar un dividendo menor que el divisor. Y si es afirmativa la respuesta, Sí, entonces, ¿qué sí. resultado da al usuario en pantalla? Por ejemplo, voy a usarla en este momentico en mi móvil, o sea, en mi dispositivo móvil, y me gustaría que el profe que hace la pregunta, pues me dijera qué números uso. Profe, entonces vamos a esperar que nos dice 10 y 25. 10 y 25, ¿cierto? Si lo haces a Señor. mano, ¿qué resultados te daría, profe? Bueno, vamos a esperar un momentito la respuesta del A ver, profe. entonces me dijo 10 y 25. Sí, ¿Listo? señor. Sí, señor. Entonces la aplicación me dice, dividiendo ingresado 10, divisor 25. Entonces el residuo es 10, el cociente es 0 y entonces me verifica el algoritmo de la división diciéndome que 10 es igual a 25 por 0 más 10. Y me muestra la tabla de multiplicar, me muestra los divisores del 10, me dice que los divisores del 10 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 5, más o menos 10, ¿sí? Eso me hace la aplicación. Sí, profe, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar esta aplicación? Bueno, permítanos un momentito mientras el profe puede recuperar la conexión y continuamos unos minutitos más con la sesión de preguntas. Hace referencia a ver, las 7. La 7 dice que el dividendo es 91 y que el divisor es menos 101. Esa fue la que mayor Profe, dificultad presentó. profe, qué pena, es que se fue un momentito la conexión. Quisiera saber dónde podemos Sí. encontrar la aplicación. Con la empresa docente, la aplicación todavía no se ha subido a ningún repositorio eh, porque la estoy nutriendo de otras cosas. Por ejemplo, estoy haciendo en una misma aplicación, digamos, otro que sea tipo juego. Tipo juego es que cuando el estudiante ingresa, entonces tiene un login, tiene un password y la aplicación le genera aleatoriamente el dividendo y el divisor. Y el estudiante simplemente tiene dos cuadros de texto para que él introduzca el cociente y el residuo y la aplicación le evalúa si están correctos o no sus resultados y pues le entrega un mensaje de felicitaciones, un mensaje de no felicitaciones y además la aplicación me envía los datos a un servidor donde me dice los datos de la hora, la dirección IP, cuál fue el dividendo, cuál fue el divisor, cuál fue el residuo, cuál fue el cociente estudiado por el estudiante y eso me va a permitir hacer un estudio, digamos, acceden a estudiantes por países, por regiones, etcétera, capturando la dirección IP. Ese, eso es una de las
de las cosas que se está haciendo dentro de la misma aplicación, ¿sí? La aplicación tiene una interfaz que pues tiene un menú y uno dice si quiere jugar, si quiere comprobar, si quiere simplemente mirar un manual, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que hace la aplicación. Ok, profe, entonces en cuanto a eso, ¿qué sistema operativo deberían tener los dispositivos para luego descargar la aplicación diseñada? Precisa- Precisamente esa ha sido una cosa que me ha parecido interesante. Yo trabajo en una institución educativa y digamos que 1 de cada 10 llevan dispositivos tipo de Apple. Entonces, por ahora solamente estamos para Android, pues porque es más fácil encontrar un Android entre los estudiantes que encontrar un dispositivo tipo Apple, ¿sí? Más adelante podemos hacerlo para las dos, tanto para Android como para iOS, pero por ahora solamente para Android. Entonces, para el caso de los profesores, que creo que son los más interesados en este momentico, pues lo que hacemos es hacer simulaciones en el computador, ¿sí? Antes de descargarlas a los dispositivos móviles. Yo uso algunos simuladores que me funcionan bastante bien. El problema que tienen la mayoría de simuladores es que consumen mucha máquina, es decir, hay que tener un computador siquiera con 4 en RAM, ¿sí? Hay que, por ejemplo, yo uso un computador de unos 7 o 8 años, es un computador Core i5 y con que solo habla la plataforma del App Inventor y ahora esa plataforma para simular los proyectos, ya con eso se cuelgan, ¿no? O sea, exigen cierta máquina. Y otra cosa que me ha parecido, pues que llama la atención, es que si bien es cierto los ordenadores de escritorio, los computadores de escritorio, pues han ido mermando su uso, por lo menos a nivel de hogar, para programar sí hace mucha falta tener un computador de escritorio. Por un lado, porque nos ofrecen pantallas mucho más grandes, entonces cuando se trabaja en App Inventor, a veces los bloques terminan siendo muy extensos, es decir, ocupan mucho ancho de pantalla. Entonces las pantallas de los portátiles a veces no son la mejor opción. Por un lado eso. Y por otro lado, y estos ya son aspectos técnicos, cuando se programa mucho en portátiles, a veces se le calientan mucho las manos porque uno mantiene mucho tiempo ahí encimita del computador y el computador después de unas horas pues generalmente se calienta. Entonces la recomendación para los profesores que quieran pues entrar en esta parte, yo les recomiendo que los computadores de mesa que llamábamos los de escritorio son una mejor opción. ¿Eso responde a la pregunta o alguna otra pregunta en el mismo sentido? Profe, creo que ya responde la pregunta que nos hicieron. Muchas gracias. Bueno, y finalmente nos preguntan cómo se desarrolla el pensamiento computacional a partir de esta aplicación que nos mostró el día de hoy. Bueno, entonces, precisamente el pensamiento computacional, pues hay quienes dicen que ese concepto lo desarrolló la doctora Janet Wynn, pero realmente no fue ella quien lo desarrolló. Eso fue por allá desde que apareció el lenguaje Lego. Y en el último año, lo que se está diciendo, por lo menos en el contexto español, es que el pensamiento computacional es una manera. Y en la informática, si se quiere, el corazón, la columna vertebral de la informática es la programación. Sin querer decir que informática y programación sean lo mismo, no. Programar es una parte dentro de la programación, quizá la más importante. Algo así como que yo puedo ser informático sin saber programar, no está bien visto. Yo puedo saber programación, aunque no sea informático, porque solamente sé programar, pero no sé administración, no sé de diseño, ¿sí? Pero la informática incluye algunos supuestos, como es la eficiencia en los programas,
como el tiempo de respuesta, programas óptimos, y entonces allí es donde vienen las famosas habilidades de pensamiento computacional. Entonces, por un lado están los conceptos básicos de programación, concepto de variable, concepto de ciclo, tipo de datos. Entonces, el lenguaje de programación tipo App Inventor, casi que yo no me tengo que preocupar mucho por el tipo de datos, porque los bloques me obligan a que si esto es un número, entonces no le puedo meter una letra, ¿cierto? Si esto es un arreglo, entonces no le puedo meter otra cosa. Entonces, el tipo de datos es algo que, digamos, nos despreocupa un poquitico. Pero sí tengo que tener claro el concepto de variables locales, de variables globales. Entonces ahí está un concepto básico de programación que esta aplicación App Inventor nos permite ir desarrollando. El tipo de datos nos despreocupa un poquitico, pero sí el concepto de variables. Sí el concepto de variables. Por ejemplo, algo que se observó en esta aplicación y que lo detectaron los estudiantes después de mucho sacrificio es en la aplicación, en la parte de juegos, queremos desarrollar algo que nos cree los niveles. Entonces, por decir un ejemplo, si el puntaje del estudiante es mayor que 90, entonces está en el nivel máximo, nivel 5. Si el puntaje es 60, digamos, está en el nivel, en cuarto nivel. Entonces, esos niveles inicialmente lo habíamos llamado, digamos, con letras, digamos, a más, a menos, perdón, a solito, D, C, D. De esta manera, estos eran tipos de datos string o letras, ¿sí? Y luego por allá queríamos usarlos como números, entonces la misma aplicación nos dijo, no señor, así no puede ser, una cosa o es un string o es un número. Entonces allí está, subyace el concepto de variable como un concepto fundamental de la programación. Ahora, ¿dónde están las habilidades de pensamiento computacional? La habilidad de pensamiento computacional, repito, una de las peores evaluadas es la abstracción. Y la abstracción consiste en desprender lo fundamental de lo accesorio, ¿sí? Y aquí en App Inventor, abstracción, una manera de acercarse es cómo yo puedo crear un procedimiento parecido a lo que se hace en programación orientada a objetos, y es que yo creo una clase y en programación orientada a objetos, por ejemplo en Java, yo creo la clase y yo puedo instanciar esa clase, ¿sí? Entonces, así mismo pasa acá. Yo creo un procedimiento y ese procedimiento lo puedo llamar muchísimas veces cada vez que lo requiera y no tener que hacer una programación desordenada de cada que necesito, por ejemplo, yo hago un procedimiento que llame, por ejemplo, generar números y cada vez que necesite generar números, yo llamo el procedimiento. Eso es abstracción, ¿sí? Aló, Señor, gracias, profe. aló, Profe, ¿me escucha? otra. Sí, señora, muchas gracias. Cuénteme. Bueno, entonces ya damos por finalizada esta partecita de sesión de preguntas. Entonces, pues agradecemos al Sí, ponente José Martínez por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en esta comunicación. Entonces, pues los invitamos a que si tienen algunas preguntas adicionales, nos las envíen al correo recursosud@uniandes.edu.co y se las haremos llegar al ponente, al profesor José Martínez. También les recuerdo que muchísimas gracias. esta comunicación fue grabada, entonces van a poder encontrar tanto las transparencias como el video en la página de una empresa docente ud.uniandes.edu.co en la pestaña de difusión, comunicaciones de innovación. También los invitamos a que ingresen a nuestro canal de YouTube, Una Empresa Docente, ahí podrán encontrar específicamente el video y al repositorio funes.uniantes.edu.co podrán encontrar ahí las transparencias y si hablamos con el profe también podrán encontrar la app que nos menciona. Entonces los invitamos Sí, también a que sean, cuénteme, profe. si algún profesor para su trabajo en el aula o para alguna cosa necesita algo que podamos compartir, necesita la aplicación, yo se la envío.
También la voy a colgar en el sitio web del colegio por si quieren descargarla, ¿sí? Sí, señor, También pienso muchas gracias. subirla, si usted me permite, la mando por correo aquí a la empresa, a una empresa docente. Sí, señor. Entonces, si no la envía, nosotros también la publicaremos Sí, junto a las transparencias para que los profes puedan descargarlo y utilizarlo desde sus dispositivos. sí. Yo mandé, Muchas yo gracias. mandé la APK, que es el que se instala, y puedo también mandar el código fuente por si lo quieren mejorar. Ok, profe. Entonces, estaremos atentos a esa información también para que los profes lo puedan manipular un poco. Entonces, Sí, eh, igual también invitamos a los asistentes del día de hoy a que sean ponentes, nos cuenten de sus experiencias en el aula, sus experiencias de innovación curricular. Y pues los invitamos a nuestra siguiente sesión de comunicación que será el 4 de mayo del presente año. Entonces, muchas gracias a todos, gracias profe y que tengan un muy feliz día. muchas gracias a todos. Feliz día también.